combustibles fósiles, ya que hoy en día se está experimentando un aumento en el consumo de los combustibles, así como también un incremento en el precio de los mismos. Entonces, por ende, lo que se quiere es que, aparte de que estos también contaminan, también lo que se quiere es que justo con el hidrógeno vaya a contribuir a esta reducción de las emisiones de CO2 y a depender un poco menos de la dependencia con estos combustibles fósiles. La ventaja del hidrógeno, y por eso es que se oye tanto y forma parte del pilar de lo que es la transición energética. Inclusive ya muchos países europeos hoy en día tienen una hoja de ruta de aquí al 2050 en el que el hidrógeno cumple un papel importante, es porque el hidrógeno es muy versátil, no solamente como combustible, sino que también ayuda a múltiples servicios y aplicaciones en cuanto a electricidad, calefacción, como pilas de combustible en los coches, porque de hecho se está pensando, o en el transporte, se está pensando utilizar, y ya hay transportes que utilizan hidrógeno, como trenes y autobuses. Y también el hidrógeno se utiliza mucho en lo que son la refinación, en fertilizantes y una serie de aplicaciones. Entonces, por eso, hoy en día, el hidrógeno está teniendo cada vez más interés e importancia. El hidrógeno, como tal, si todos nos acordamos, es el primer elemento que está dentro de la tabla periódica, es el más ligero como tal, y normalmente no se encuentra en estado, o sea, solo en la naturaleza. Por lo general está combinado junto con otros elementos como el oxígeno para formar el agua, o como en el caso del gas natural, o en los combustibles, o en las cadenas de petróleo como propano, metano, butano, todos estos está incluido el hidrógeno. El hidrógeno también se caracteriza por ser un elemento en el cual es incoloro, inodoro, y esto hace que hasta cierto punto pueda ser peligroso, porque eso también algunos de ustedes lo habrán oído, ya que a la hora de una explosión no es un gas que se pueda oler o se pueda percibir a simple, nada más por su olor como tal. ¿Vale? Entonces, el hidrógeno hoy en día, el hidrógeno se puede producir por varios procesos y puede venir de varias fuentes. Hoy en día, como tal, la fuente más común y la que más se utiliza para producir el hidrógeno es a través de los combustibles fósiles, ya sea el petróleo natural, el gas natural o el carbón, que es como lo vemos aquí en esta parte, que es la fuente que utilizaría. Para poder producir el hidrógeno a través de los combustibles fósiles se utiliza como proceso el reformado y la gasificación. Esto con la finalidad de que las moléculas que tenemos de los combustibles fósiles, lo que se hace es separar el carbono del hidrógeno, y el CO2 que se genera, normalmente dependiendo del color del hidrógeno, que más adelante lo vamos a ver, este CO2 se emite a la atmósfera o en algunos casos se puede almacenar en el subsuelo. El hidrógeno también se puede producir a través de la energía nuclear, ya sea a través de fusión y fisión, y en este caso el proceso para poder producir el hidrógeno es a través de electrólisis, y también el hidrógeno se puede producir a través de las energías renovables, ya sea de la eólica, fotovoltaica, de la biomasa y de la oceánica. De todas estas fuentes de energías renovables, y a través de la termólisis ya se separaría lo que sería el hidrógeno y el oxígeno para producir el hidrógeno como tal. O sea, hoy en día hay varios procesos por el cual podemos poder obtener el hidrógeno, pero realmente el que más se está utilizando actualmente es el de los combustibles fósiles, básicamente a través del gas natural, que básicamente representa el 94% de la producción de todo el hidrógeno, viene de esta fuente.
como lo vemos en esta gráfica, esta es una proyección, un gráfico de la producción de hidrógeno para el 2019, en donde se puede ver que básicamente casi toda la producción del hidrógeno viene a través de combustibles fósiles, ¿vale? Como lo vemos aquí. Una pequeña cantidad, que es el 4%, solo viene de energías renovables. ¿Esto por qué? Porque realmente las energías renovables hoy en día es que están empezando a crecer más. Y por eso se está dedicando cada vez más interés y atención a generar el hidrógeno a través de estas fuentes. ¿Okay? Hoy en día el hidrógeno se utiliza básicamente en las refinerías, también para producir amoníaco y en menor proporción para lo que sería producir calor y otras fuentes como tal. Pero básicamente se utiliza para procesos de refinación y para el amoníaco como tal. Hablando ya en lo que sería el hidrógeno, en los colores del hidrógeno, porque quizá muchos de ustedes habrán oído de colores del hidrógeno, realmente inclusive hay más de los que están aquí mostrados, hay inclusive un color fucsia, no sé si un color blanco, pero quise mostrar aquí en esta lámina los principales colores del hidrógeno. La diferencia es que es el mismo hidrógeno, solo que se diferencian unos de otros en cuanto al proceso, cómo se producen y las fuentes que lo generan. Es decir, en el caso del azul, del turquesa, del gris y del marrón, básicamente vienen de combustibles fósiles, pero en el caso del hidrógeno marrón, el hidrógeno marrón, básicamente la fuente es el carbón. Y al generarse el hidrógeno a través del proceso de reformado de metano, se produce el CO2 y este CO2 se emite a la atmósfera, en el caso del marrón. En el caso del gris, el hidrógeno gris proviene básicamente del gas natural. Este también utiliza el mismo proceso que es el reformado de metano como tal, y el CO2 que se genera normalmente se emite a la atmósfera. En el caso del turquesa, el hidrógeno turquesa viene también como fuente, es el gas natural, pero el proceso para generar el hidrógeno es a través de la pirólisis. ¿Okay? Que es lo que los diferencian del gris y del marrón. El hidrógeno azul, que es muy conocido y uno de los que más se va a nombrar dentro de la industria petrolera, es el que utiliza como fuente el gas natural. El proceso de generación del hidrógeno es el steam reforming del metano como tal, pero en este caso, a diferencia del gris y del marrón, ese CO2 no se va a vertir a la atmósfera, sino se va a almacenar en el subsuelo. Esa es la verdadera diferencia y este es uno de los que más se oye en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque esto forma parte de lo que sería el almacenamiento, el storage del CO2. Por ende, el porcentaje de emisiones a la atmósfera de este hidrógeno azul es muy pequeño comparado con el gris y el marrón. A diferencia de los que se producen por los combustibles fósiles, está el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el que más proyección va a tener de aquí al 2050. De hecho, el hidrógeno verde toma más importancia del 2030 al 2050, de acuerdo a ciertos organismos gubernamentales internacionales que ya tienen esas hojas de ruta marcadas y muchos países lo tienen contemplado así, ya que el hidrógeno verde se produce a través de las energías renovables, es decir, ya sea de la eólica, de la fotovoltaica, ya sea de las fuentes que vienen del mar, viene también de las termoeléctricas, etc. O sea, tiene que ser a través de la electricidad que viene de estas fuentes renovables que no producen emisiones de CO2 o las emisiones son mínimas, y a través de la electrólisis se produce, y se necesita agua, se produce el hidrógeno como tal. Entonces,
esta generación de hidrógeno es la más limpia y es la que menos efectos tiene desde el punto de vista contaminante de la atmósfera y la que tiene más proyección de aquí a futuro. ¿Okay? Entonces, como comenté en un principio, el hidrógeno realmente tiene muchos usos. Hoy en día, algunos de ellos se están usando hoy en día, otros todavía se tienen planificado de poder usarse a futuro, pero aquí en este mapa se puede ver, o en este gráfico se ve que estas flechas que vemos aquí son las que llegan hacia el círculo de hidrógeno, son cómo se puede producir el hidrógeno. Aquí vemos que la que está en verde es porque vienen de las fuentes renovables, que se puede producir el hidrógeno. La azul, que es a través del gas natural y en el que CO2 se captura. Y la marrón, o como tal, viene del CO2, el gas natural o del carbón, y el CO2 se emite a la atmósfera, ¿vale? Estas flechas así son las producciones, y aquí vemos las flechas que van hacia estos dibujitos de aquí, lo que significa son todos los posibles usos que tiene el hidrógeno. Por eso es que en algunos países ya se nombra de un vector energético, porque como ven, puede servir para usos residenciales en cuanto a electricidad y calor, también para las pilas de combustible, que se oyen mucho actualmente, en el cual se oye también poder almacenar la energía en estas pilas de hidrógeno. Luego también para usos comerciales, ya sea en industrias, en fábricas, oficinas. También sirve para hacer como se puede almacenar esta energía en estas pilas de combustible, también permite poder hacer ¿cómo se dice? No es un gerenciamiento, es poder equilibrar o dar soporte a la energía eléctrica, al sistema eléctrico, ya que en muchos casos estas energías renovables, como son intermitentes, es decir, que no se producen en todo el momento, en todo el día, ya que la fotovoltaica se produce solamente cuando hay luz solar y la eólica solo cuando hay viento. Si nosotros almacenamos esta energía en estas pilas de combustible, nosotros podemos utilizar esta energía de las pilas y poder compensar unos picos en el cual el sistema eléctrico lo necesita porque hay mayor demanda, y ayuda a aliviar y compensar ese pico de demanda de energía, ¿vale? Otro de los usos que se está utilizando hoy en día y en el que se proyecta más el hidrógeno es para el transporte. Hoy en día ya se está usando a nivel de trenes, de barcos, de autobuses. También se está evaluando la posibilidad de usar en coches o en carros, pero en carros a futuro pareciera que va a tener mucho más futuro los carros eléctricos más que los de hidrógeno, pero ya de aquí a eso ya lo veremos. Y también para centros de repostaje, es decir, o sea, en vez de tener gasolineras, vamos a tener centros en los que va a haber hidrógeno y estos camiones o autobuses y tal van a poderse repostar con el hidrógeno. Y como nombré anteriormente, también para fertilizantes y en la agricultura como tal. Ahora pasamos a hablar un poco de lo que sería el almacenamiento del hidrógeno y el transporte. Estos son uno de los desafíos que más hay hoy en día. Porque se habla de almacenar el hidrógeno. El hidrógeno se plantea como un sistema de almacenamiento, junto con muchos otros sistemas de almacenamiento que hay hoy en día. Aquí vemos un gráfico en el que se muestran los diferentes sistemas de almacenamiento. Están las baterías, está el almacenamiento del aire comprimido, aquí tenemos el hidrógeno, aquí tenemos el gas, el metano. Entonces, ¿por qué es importante el hidrógeno? Ya que el hidrógeno tiene un alto poder energético. Entonces, si nosotros lo podemos almacenar, esto nos va a permitir compensar y poder ser usado en las diferentes aplicaciones, como lo vimos anteriormente, ya sea para transporte, ya sea para la electricidad, y así poder compensar
las posibles demandas adicionales de energía que se puedan presentar y descarbonizar como tal descarbonizar a futuro el uso de todo el sistema y hacer menos dependiente de los combustibles fósiles. Como nombré anteriormente, se quiere almacenar el hidrógeno, ya que con las energías renovables no se pueden gestionar, es decir, las energías renovables producen energía solamente cuando el recurso, ya sea el eólico o el solar, está disponible. Si no está disponible, entonces no vamos a tener esa energía. Pero si nosotros tenemos esa energía almacenada en forma de hidrógeno o como tal, nosotros podemos compensar el sistema eléctrico. ¿Vale? Ahora, en los momentos en los que el sistema eléctrico, por ejemplo, está saturado o está compensado con lo que se tiene, ya sea con la hidráulica o con la hidroeléctrica o con el gas natural, esta energía adicional que se genera con estos sistemas de energía renovables se permite almacenar para luego tener esa energía disponible. Dentro de las tecnologías que hay hoy en día para almacenar el hidrógeno, hoy en día existen varias tecnologías como tal, las cuales en este gráfico, que es el que me pareció más explícito y creo que lo engloba mejor, se pueden dividir en lo que sería el almacenamiento físico a través de absorción y el almacenamiento químico. La diferencia entre uno y otro es el almacenamiento físico, puede ser ya sea con el hidrógeno gaseoso o el hidrógeno líquido, y a través de la absorción o el almacenamiento químico, básicamente esto es a través de estado sólido. O sea, como ven, el hidrógeno realmente es bastante versátil, ya que nos permite almacenarlo en diferentes estados, ¿no? O sea, en estado físico, como vimos aquí, ya sea comprimiendo el gas, esto se puede comprimir realmente a altas presiones, ya sea de 200 o 700 bares, para poder comprimirlo. Y el hidrógeno líquido, que es el que se conoce o que se ha usado más dentro de lo que sería la industria espacial, o lo ha usado la NASA, este tiene el inconveniente de que se tiene que almacenar o se tiene que almacenar a una presión de un bar, pero a una temperatura de menos 253 grados centígrados, lo que lo hace bastante costoso como tal. Luego, en lo que serían los almacenamientos químicos, que serían básicamente en estado sólido, aquí ya se hablan a través de sistemas de absorción con otros metales. Aquí lo que puse son unos gráficos tipo para ver cómo se unen las moléculas. En este caso las azules disculpen, la verde son lo que sería el hidrógeno, ¿vale? Igual aquí. Entonces, esto hoy en día se está estudiando mucho, el almacenamiento químico, ya que permite almacenar mayor cantidad de hidrógeno y en unos volúmenes mucho más manejables para poder ser transportados, ya que esto es uno de los desafíos en el transporte del hidrógeno. Aquí en este gráfico vemos, en esta lámina vemos, por ejemplo, una comparación de lo que sería 4 kilogramos de hidrógeno, ¿vale? Por ejemplo, en estas dos opciones, que sería el almacenamiento químico, ¿vamos? Que está combinado con magnesio y níquel, vemos el volumen que representa. Luego, estos mismos 4 kilogramos de hidrógeno, que está mezclado con níquel y titanio como tal, y vemos que ocupa un poquito más el volumen con respecto al anterior. Luego vemos que esos mismos 4 kilogramos de hidrógeno en estado líquido, aún así te ocupan más volumen que los dos anteriores, y ni siquiera, sin decirlo, en estado gaseoso, a 200 atmósferas. A 200 atmósferas vemos el volumen que ocupa. Esto ya está a escala real
Y por eso esto es uno de los desafíos que se presenta hoy en día, sobre todo para los coches o los carros pequeños. En los carros pequeños, tener el hidrógeno como combustible en estado gaseoso realmente es un reto, porque como verán, miren el tamaño que representa el hidrógeno para poder ser transportado en un coche o en un carro. Hoy en día el hidrógeno puede ser transportado cuando está en estado gaseoso a través de, se transporta en estos cilindros que va comprimido el hidrógeno y puede ser transportado a través de camiones en estado líquido. También esto se transporta aquí en estos camiones que vemos cómo va a condiciones de muy baja temperatura para poder transportarlo. Y el hidrógeno también puede ser transportado a través de tubería, como se transporta el gas natural. De hecho, hoy en día en Europa se puede transportar el hidrógeno mezclado con el gas natural en un porcentaje de 5% máximo de hidrógeno, ¿vale? De hecho, esto es una de las cosas que ven más a futuro y la probabilidad de que se crean centros o hubs y que se interconecten las diferentes tuberías de diferentes países para poder exportar el hidrógeno a diferentes países. Estos son planes que se tienen de aquí al futuro porque se está viendo cómo poder transportar el hidrógeno de la forma más eficiente. Aquí en este gráfico, en la parte inferior, podemos ver el rango de eficiencia de cada uno. Como vemos, el amoníaco, o sea, estas tres opciones del hidrógeno líquido y el amoníaco se transportan normalmente a través de barco y los porcentajes de eficiencia que tienen estos. O sea, el hidrógeno líquido tiene entre 30 y 33% y el amoníaco estamos hablando de 34 y 37%. ¿Vale? Vale, ahorita entrando un poco en detalle lo que sería el hidrógeno gris, el azul y el verde. Estos tres colores del hidrógeno son los que están teniendo más repercusión hoy en día y más del cual se habla más y tienen más impacto en lo que es la economía en las diferentes empresas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hidrógeno gris es el que realmente hoy en día es el que se está produciendo, ya que es el que se produce a través del gas natural. Es el que viene de las empresas del oil and gas, ¿vale? Y se produce el hidrógeno gris. ¿Qué es lo que pasa? Este hidrógeno gris, el CO2, no tiene ninguna forma de tratarlo. Luego el hidrógeno azul, aquí vemos cómo a partir del año 2025 en adelante, el hidrógeno azul cada vez va a ir teniendo más importancia, de 2024 a 2025. Y el hidrógeno verde, ya estaríamos hablando a partir del 2033, 34. ¿Por qué? Ya que el hidrógeno verde depende de las energías renovables. Si las energías renovables no están completamente instaladas en la mayor parte de los países, no vamos a poder generar este hidrógeno verde como tal, ya que este depende de estas energías renovables. Pero en este gráfico lo que se ve cómo progresivamente estos dos hidrógenos, tanto el azul como el verde, cada vez van a tener más y más importancia dentro de lo que sería la generación de hidrógeno. En este gráfico inferior lo que muestra es que hoy en día producir el hidrógeno tanto azul como el verde es mucho más costoso que con el hidrógeno gris. ¿Por qué? Porque el hidrógeno azul tenemos que almacenar ese CO2 en yacimientos, en acuíferos salinos o en cavernas, y esto como tal tiene un costo asociado, ya sea la captura, poder almacenarlo y todo esto, y hacer el monitoreo. Y el hidrógeno verde, ni se diga, porque el hidrógeno verde, si ya de por sí no hay muchas fuentes de energía renovable,
utilizar esas pocas fuentes para generar hidrógeno lo hace mucho más costoso. De hecho, aquí se ve, esto es el precio, hoy en día el costo de producirlo, y se ve que hoy en día es mucho más costoso producir este hidrógeno verde. Pero la idea de aquí a futuro es que los precios del hidrógeno verde disminuyan progresivamente y puedan equipararse con lo que son los mismos que tienen hoy en día el hidrógeno azul y el hidrógeno gris. ¿Y esto cómo se va a lograr? A través de tener cada vez más recursos renovables para poder generar este hidrógeno. En este gráfico es a modo comparativo de la producción de estos tres hidrógenos, aunque lo vimos anteriormente, pero este está mucho más resumido y más visual. Aquí ven que el hidrógeno gris que se produce del gas natural o del carbón, dependiendo que sería el marrón como tal, y está el proceso que es el reformado del metano, y el CO2 vemos que se emite a la atmósfera. El hidrógeno azul, que es a través del gas natural, también puede ser del biometano o de la biomasa. Luego está a través del reformado o gasificación. Y este CO2 que se emite realmente no va a la atmósfera. Este CO2 se almacena en el subsuelo. Luego el hidrógeno verde, que sería a través de las energías renovables, como las vemos aquí, más el agua y el proceso de electrólisis, se genera el hidrógeno y como tenemos agua y la electricidad que viene de las renovables, luego lo que se emite es vapor, es el oxígeno, que este va a la atmósfera. Por ende, esto no contamina. Aquí ven que hay unas fechas que son 2022, 2030. ¿Por qué? Porque hoy en día el que se usa es el hidrógeno gris. Entre 2020 y 2030 va a haber esta transición en donde va a ser más importante o va a tomar más protagonismo el hidrógeno azul. Y del 2030 en adelante ya se tiene previsto que sea el hidrógeno verde. Como ven, es el mismo hidrógeno realmente, pero la diferencia es en cómo se produce. Y luego los usos y el transporte para ellos son los mismos realmente. Aquí en este gráfico es más o menos igual que el anterior. Como ven, son las mismas fechas. Y luego ven, aquí es la diferencia que es mucho más explícita en este gráfico. Se dice que el CO2 en el caso del gris va a la atmósfera, el CO2 en el caso del azul se reusa o se almacena. Y en el caso del verde, no se generan emisiones de CO2. Este gráfico lo que muestra es cómo se genera este hidrógeno verde, que es a través de la electrólisis. Aquí los dos componentes que se necesita es el agua, este H2O, y luego la electricidad, aquí en este caso es verde porque es a través de la renovable. Luego se genera una reacción y como ven se produce este hidrógeno. Este hidrógeno se puede utilizar ya sea para electricidad, para almacenar, para lo que se tenga previsto como tal. A continuación, ven, esto me pareció bastante ilustrativo, ya que es como para tener una idea de cuánto o qué cantidad de agua y de electricidad se necesita para producir 1 kilo de hidrógeno. Como ven en la lámina, con 10 litros de agua y 50 kilovatios hora de electricidad renovable, se produce 1 kilogramo de hidrógeno. O sea, como ven, con 10 litros de agua, o sea, solo 1 kilo de hidrógeno. No pareciera mucho, pero bueno, es lo que hay para que se pueda producir el hidrógeno. Luego, con este kilo de hidrógeno, que lo tenemos almacenado como energía en esta pila, si lo tenemos esta misma pila de hidrógeno, luego nos sirve como tal solo para transportar 100 kilómetros en un coche o en un carro. Es como para tener una idea de lo que es el hidrógeno en cuanto a producirlo y lo que podemos recorrer en un carro
con esta masa de hidrógeno como tal. Ahora, aumentando un poco el mercado del hidrógeno. Hablando de, como les comenté anteriormente, uno de los retos que se tiene actualmente y se está en discusión, en investigación, es el costo del hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque este es el hidrógeno que es menos contaminante y el que va a tener mayor desarrollo a futuro. Como vimos anteriormente, el hidrógeno verde tiene unos costos bastante altos, está en este rango, perdón, y lo que se quiere es que con mejorando las tecnologías, ya sea de electrólisis, y a medida que se vaya implementando más energías renovables y estas sean mucho más económicas, la idea es que los precios de este hidrógeno verde se reduzcan cada vez más para que sea mucho más factible y se pueda considerar como un combustible y una fuente de energía a futuro. Actualmente, el hidrógeno no tiene un mercado como tal, como por ejemplo, y no está definido como un commodity. Es decir, nosotros ya que estamos en la industria, o ustedes que están próximos a terminar en su carrera, saben que el petróleo, el gas natural, es un commodity. ¿Por qué? Porque en el caso del petróleo, en el caso del West Texas, el crudo Brent, en el caso del gas natural está el Henry Hub, entre otros, y esos son definidos commodity. Es decir, que tienen un precio definido en el mercado internacional y ellos se van moviendo de acuerdo a oferta-demanda y otra serie de factores que lo afectan. En el caso del hidrógeno, todavía no hay definido un mercado, es decir, no está definido como un commodity, se sabe que va a ser va a cumplir un papel y un rol muy importante de aquí a futuro como un vector energético, un clave para la sociedad y para descarbonizar todo el sistema, pero todavía no hay un mercado. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe quiénes van a ser los países exportadores, los países productores, cómo se va a poder transportar más eficientemente y a menos costo y todo esto. Entonces, todo eso hoy en día también se está desarrollando con la idea de poder generar el mercado del hidrógeno. Por eso les muestro esta gráfica. Esta gráfica muestra cuáles son las regiones potenciales que pueden producir hidrógeno. Basado en estas regiones que son más propicias y que tienen más recursos para poder producir este hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde, en torno a esto es que se van a comenzar a desarrollar este mercado del hidrógeno, a poder ser exportadores e importadores. Como ven, los colores que tienen, en el caso del color más verde más oscuro, por ejemplo, en el caso de Australia, China, algunos países de África y del Medio Oriente también, ven que tienen buena cantidad de recursos renovables, lo que va a ayudar a la generación de esta energía renovable y por ende a producir el hidrógeno. Luego, en el caso de los que tienen ya colores un poco más verde más claro, bueno, tienen recursos renovables, pero no en cantidad tan óptima como por ejemplo los que tienen en el caso de verde oscuro. Entonces, basado en esto, es que se va a empezar a mover y a desarrollar las energías renovables y a desarrollar el futuro mercado de lo que sería el hidrógeno como tal. Aquí, en este gráfico se puede ver una escala en la que se comparan algunos países, sobre todo los más significativos por los colores, en donde podemos ver cuáles pueden ser potencialmente exportadores e importadores de hidrógeno. Como ven, en el caso de Australia está identificado
como un país fuertemente exportador debido a la cantidad de recursos renovables que tiene. Y de hecho ya los está empezando a explotar como tal. Entonces los que tienen en este mapa, como ven, los que tienen este color verde, como esta zona de aquí, esta otra zona de África, son potenciales exportadores de hidrógeno como tal. En el caso de Argentina, tiene recursos para poder exportar hidrógeno, pero no en la misma cantidad como lo tendría Australia, pero tiene. En el caso de Estados Unidos, como vemos este color naranja, igual aquí, igual esta parte de acá, o sea, tienen y no tienen. O sea, Estados Unidos tiene recursos renovables, pero no en cantidad para poder ser un exportador como tal. Y yo creo que con la cantidad de recursos que tienen, más bien ellos se van a autoabastecer con el hidrógeno que van a poder generar. En el caso de Canadá, está identificado como un exportador mediano, ¿vale? O sea, menos que en el caso de Argentina, y así sucesivamente. O sea, como vemos, o sea, ya están identificadas algunas áreas de cuáles podrían ser los países con más tendencia a importar y exportar este hidrógeno. Luego ya entrando un poco ya lo que sería el hidrógeno, el papel que tiene en la transición energética y en el oil and gas. El hidrógeno como tal va a jugar o ya tiene un papel importante en lo que es la transición energética, ya que, como comenté anteriormente, sirve, o sea, está identificado en estos puntos como se ven en la gráfica, ya que permite integrarse junto con las energías renovables, ya que el hidrógeno se puede producir a través de las energías renovables, pero también puede servir para suministrar energía y compensar el sistema eléctrico con el hidrógeno almacenado. Entonces es como un ir y venir, es decir, se produce de las renovables, pero cuando el sistema eléctrico necesita compensarse o surtir la demanda, el hidrógeno puede ayudar para compensar esos picos que pueda tener. También puede servir como energía para diferentes sectores, ya sea para industrias, para fábricas. También ayuda a descarbonizar lo que sería el transporte. La idea de esto es utilizar el hidrógeno como combustible en lo que sería camiones, trenes, autobuses y tal. De hecho, aquí en España ya hay proyectos que se están estudiando y se están avanzando para por lo menos utilizar uno de los trenes que sea netamente con hidrógeno. No sé si en Italia creo que ya hay uno. También hay camiones que ya están usando hidrógeno como tal. No están a gran escala, pero sí se están utilizando como tal. También hay algunos prototipos de coches o de carros que están utilizando el hidrógeno como combustible, pero son prototipos. O sea, creo que uno de ellos es la Hyundai y creo que no sé si la Toyota también ha sacado alguno, pero todavía no están a gran escala, porque una de las limitaciones hoy en día es los centros de repostaje de hidrógeno como tal. Como también ayuda el hidrógeno también a ser usado a modo industrial como combustible, también para usar como electricidad y calefacción en las viviendas y para compensar, o sea, tener el almacenamiento de energía a través del hidrógeno. Dentro de lo que serían las proyecciones o los diferentes escenarios del hidrógeno de aquí al 2050,
Hay bueno, estos gráficos vienen de un reporte que es el Outlook de BP. Después les puedo hacer pasar el link porque está bastante interesante. Ahí les muestra los diferentes escenarios, no solamente de hidrógeno, sino de las diferentes fuentes de energía, ya sea petróleo, biomasa, gas natural, etcétera. Entonces, en este informe ellos plantean dos escenarios, que sería el escenario rápido y el de cero emisiones. La diferencia entre uno y otro es que obviamente el de cero emisiones es mucho más agresivo, es la idea, pero no sabemos si lo vamos a poder lograr o no, pero bueno. Entonces aquí podemos ver lo que sería la producción de hidrógeno en cada uno de los escenarios. Este es el escenario rápido, este es 2035, este es 2050, y este es el escenario net zero, o sea, cero emisiones. Esto es para el 2035 y 2050. Como ven, la diferencia entre ambos escenarios es la cantidad de producción de hidrógeno. Como ven, en el escenario rápido, en 2035, va a haber una compensación, todavía vamos a seguir produciendo el hidrógeno gris, el azul y el verde, pero ya de aquí al 2050 ya va a haber una mayor participación del hidrógeno verde, al igual que la del azul, y en mucho menor medida el hidrógeno gris. En el escenario net zero o más agresivo, como ven, va a haber mayor cantidad de producción de hidrógeno de las diferentes fuentes, del verde, del azul o del gris, y para el 2050, obviamente es mucho mayor la cantidad, ya sea del hidrógeno verde y del azul. Estas son proyecciones que se tiene previsto, pero veremos a ver si se llegan a lograr, pero por eso están ambos escenarios y se ve la comparación entre ambos. Todo esto va a depender de cómo crezca la cantidad de energías renovables en cada país, así como también en el caso del hidrógeno verde, así como también los almacenamientos de hidrógeno en cada país o los proyectos que tengan contemplados. Aquí en el gráfico de la derecha se hace una comparación de cómo va a crecer la capacidad de eólica y solar para los diferentes escenarios. O sea, vemos que este color naranja es un escenario rápido. En el caso verde es como estamos hoy en día, o sea, business as usual, o sea, mantenernos como estamos. Luego, este de aquí, un poquito más oscuro, es el net zero. Y este que es mucho más agresivo es el net zero con 100% hidrógeno verde. Como ven, esto está en función de cómo tendría que crecer la capacidad de energía eólica y solar para cada uno de los escenarios. Realmente esto es el año 2000, aquí estamos en 2015, aquí estaríamos hablando de 2030. Realmente son curvas un poco agresivas. No sé si son escenarios, habría que ver cómo de aquí al futuro, cómo se van viendo la evolución de cada uno de estos escenarios. Depende los compromisos y objetivos que tenga cada país y empresa para poder lograr esto y llegar a esto. En este gráfico también son la comparación para diferentes escenarios hasta el 2050 de los usos del hidrógeno. En el de la izquierda, como vemos, básicamente en ambos escenarios, ya sea en el rápido o en el net zero, el mayor uso va a estar en la industria, porque es el que mayor consume energía y el hidrógeno va a ser una fuente de energía. Luego, en menor medida, está lo que serían los edificios o viviendas, ya sea para calefacción o electrificación. Y en el 2050 vemos como va a jugar un papel mucho más importante lo que sería el transporte. Porque ya lo que se quiere es que para el 2050 ya haya mucha mayor cantidad de vehículos, ya sea de coches, carros, bueno, carros no creo,
Esa es mi apreciación, camiones, trenes, etcétera. En cuanto a la aviación, creo que todavía eso es un reto. Se están haciendo muchos estudios, pero creo que la parte de aviación no se está considerando mucho como poder utilizar el hidrógeno como transporte, ya que tiene mucho desafío como tal. Luego, y bueno, luego en el escenario de Net Zero también está para la generación de energía o almacenaje, entra más en juego el hidrógeno que en el escenario rápido. Luego también tenemos en este gráfico de la derecha, ya serían por regiones, cómo sería la utilización de este hidrógeno, el uso de este hidrógeno. Vemos que China tiene una representación, un porcentaje bastante amplio, luego América del Norte, luego lo que sería Europa, Asia e India. Y luego el resto de los países en los que entraría África, América del Sur, del Centro, etc. Creo que esta lámina la mostré en la presentación pasada. Esta, ya entrando en el tema de lo que sería el hidrógeno y el oil and gas, y cómo podría contribuir a lo que sería la generación de hidrógeno. Y dentro de los escenarios y retos que tiene hoy en día la industria petrolera en cuanto a contribuir para menores emisiones del CO2 en lo que sería el sistema, entra en juego el hidrógeno. No sé si habrán oído ya que muchas empresas petroleras están haciendo inversiones en plantas para producir hidrógeno verde por diferentes medios, ya sea optimizando la electrólisis o a través de nuevos procesos para para disminuir los costos de producción. También se están haciendo alianzas con otros tipos de empresas de energía, etcétera, para poder generar el hidrógeno. Asimismo, también hay empresas del oil and gas que su objetivo como tal, de aquí al 2030 o más allá, está en el CCUS o en la captura y almacenamiento del CO2. Por eso aquí entra en juego o un papel importante lo que sería el hidrógeno en esta empresa. Luego también el hidrógeno, si bien es cierto, se puede almacenar no solamente en los contenedores, o sea, en estado gaseoso, líquido o sólido, como lo vimos anteriormente, sino que una de lo que se está estudiando, que todavía tiene muchos desafíos, es almacenar el hidrógeno en formaciones subterráneas, ya sea a través de cavernas salinas o a través de yacimientos de gas depletados o acuíferos salinos. Hoy en día hay casos de almacenamiento de hidrógeno en cavernas salinas en Estados Unidos, pero lo hay como solamente el almacenaje. No se ha todavía extraído ese hidrógeno como tal. Eso está ahí almacenado porque una de lo que se está viendo es cuánto puede ser la eficiencia de cuando nosotros entre lo que inyectamos para almacenar y luego poderlo producir ese hidrógeno, ¿vale? Y la idea de almacenar este hidrógeno es sobre todo para, por ejemplo, ciudades en las que hay estos cambios de estaciones, en los que se necesita energía y no tener que depender del gas natural, poder utilizar el hidrógeno como fuente de energía. Y la idea, como ven en este gráfico de acá, es poder almacenar el hidrógeno. O sea, tenemos la fuente renovable, en este caso una turbina eólica,
Supongamos que hay un exceso de producción de esta energía, que el sistema eléctrico no lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Viene y se almacena en la formación subterránea. Y cuando, por ejemplo, se necesita, ya que hay un requerimiento porque la demanda sí lo pide, entonces este hidrógeno puede ser extraído y entrar a lo que sería el sistema eléctrico o para generar calor en las ciudades. Una de las cosas que se podría utilizar y que la industria petrolera podría contribuir con esto es que ya muchos de los sistemas, por ejemplo, del gas natural, como son tuberías, instalaciones, ya se tienen. Entonces, muchas de esas tuberías, si están cercanas a, a estas formaciones subterráneas, ya sean las cavernas salinas o los reservorios, podríamos utilizar parte de estas instalaciones de tuberías para poder transportar este hidrógeno. Cabe destacar que, y ustedes creo que lo manejan mucho mejor, siendo del área de geología y geofísica, que las cavernas salinas también tienen un detalle, que es que no están localizables en todo el mundo, están en ciertas zonas. Entonces, por eso esa es una de las cosas que se están evaluando y mapeando. También otro de los retos que tiene hoy en día el almacenamiento geológico del hidrógeno es que el hidrógeno, por ser una molécula que es la más pequeña y la más liviana, tiene una particularidad de que ella se mueve muy rápido y también puede generar problemas de que en la tubería, por ejemplo en los pozos, puede llegar a filtrarse a través de ella. Por ello, los contenedores, así como cuando se almacena en forma gaseosa, tienen que ser unos materiales muy especiales para que este hidrógeno no pueda quebrar o crear fisuras en estos materiales. Otra de las cosas que se están estudiando y que se tienen sobre el tapete, por llamarlo así, es que también se puede generar el hidrógeno a través de la combustión, ¿vale? Este artículo yo lo tomé del Body Economic Geology de Texas y de hecho hay un paper que habla de esto, también se los puedo hacer llegar, en el que inyectando oxígeno nosotros podemos generar una reacción en el subsuelo y a través de colocando algunas membranas se podría separar el hidrógeno, producirlo y de esta forma ya tener el hidrógeno como tal y el CO2 se quedaría aquí. Esto está en estudio. Aquí hubo un piloto en Canadá entre los años 1970 y 80 en el cual se generó hidrógeno en sitio, pero como en ese entonces realmente los precios del petróleo eran mucho más atractivos y producir petróleo y gas era mucho más atractivo que hidrógeno, entonces esto no fue lo suficiente bien evaluado. Pero esto se tiene como una posible oportunidad y hay centros y sitios que actualmente lo están evaluando como posibilidad. Obviamente presenta sus retos en cuanto a costos y todo, pero son cosas que se están estudiando. Y creo que esta también la mostré la semana pasada, que esto es un proyecto actual que comenzó en mayo-junio de este año, en el que se tiene una plataforma en el que se produce gas natural offshore y la idea es producir hidrógeno en esta misma plataforma. ¿Qué es lo que se quiere? Es una prueba piloto. Aquí se tiene integrar lo que sería, ahí se tiene la electricidad, se toma de de unas turbinas eólicas que están aquí en el mar también, están offshore. Luego se tomaría producción de gas natural que se tiene en esta plataforma y se estaría produciendo el hidrógeno aquí en esta plataforma, es decir, se tomaría el agua de mar, se crearía la electrólisis a través de un electrolizador y la electricidad vendría de la turbina eólica que se encuentra offshore,
para producir este hidrógeno, a la vez que también producimos el gas natural que viene de un reservorio offshore. Esto es bastante retador, ya que al mismo tiempo de que tenemos la infraestructura del oil and gas, también podemos ir produciendo este hidrógeno y se podría utilizar como tal como combustible a la vez de que producimos el gas natural. Entonces, son parte de los retos que se están teniendo hoy en día, en donde la industria del petróleo y del gas están participando y cada vez se están desarrollando más cosas, en la cual la experiencia y experticia o capacitación que tienen los profesionales de la industria pueden contribuir a todos estos nuevos retos que se están planteando, tanto en la transición energética para disminuir las emisiones de carbono y para entrar en lo que sería en la producción de hidrógeno y el almacenamiento del CO2 que contribuiría a todo esto. Entonces, básicamente esa es la presentación que tenía para hoy. Realmente lo del hidrógeno es bastante amplio, tiene mucho tema, hay muchas cosas todavía por investigar, por ver, y bueno, sobre todo yo, pero bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta que yo pueda ayudarlos a responder o aclarar, bienvenidos y me comentan. Bien, bueno, muchas gracias Sonia por compartir tus conocimientos y por tu presentación acerca del hidrógeno y bueno, su gran potencial en el proceso de la transición energética. A continuación daremos lugar a dudas y consultas que deseen realizar los asistentes. Bueno, tenemos una serie de preguntas realizadas por Juan Ignacio, quien dice: ¿por qué se utiliza principalmente el hidrógeno de combustibles fósiles? ¿Qué ventaja tiene frente a otros tipos, además de lo económico? ¿Por qué se utiliza el hidrógeno gris como tal? Claro, porque es el principal. Es el principal porque es de donde básicamente es la fuente de energía, de donde se obtiene. Porque ¿qué es lo que pasa? Los otros combustibles, o sea, el otro hidrógeno, que sería el hidrógeno verde, no tenemos suficientes, ¿cómo que se dice?, recursos renovables para poder producirlo a través de él. Y luego estaría a través del nuclear, pero el nuclear ya sabemos que hay algunas plantas nucleares que las están cerrando. Entonces, básicamente, hoy en día se está produciendo lo que sería del gas natural. De hecho, lo representa el 96%. Y no se produce de los otros porque sale mucho más costoso. Básicamente es por eso. Bien, también pregunta: ¿qué ventaja tiene frente a los otros tipos, además de lo económico? No, básicamente se refiere al hidrógeno gris como tal. Realmente es lo económico. Hoy en día, no, el hidrógeno como tal es el mismo. El problema que tiene es cómo es las emisiones de CO2 que se generan. Solo que hoy en día el hidrógeno azul y el hidrógeno verde son mucho más costosos, al igual que el hidrógeno turquesa o el hidrógeno fucsia, que tiene que ver con el nuclear. Esa es la diferencia, es el mayor challenge que tiene como tal. Y hoy en día el hidrógeno básicamente se utiliza para fertilizantes, en el amoníaco. O sea, no se le está dando todavía esos otros usos que se tiene que les mostré como tal. O sea, tiene muchos usos, pero todavía hay un reto que tiene que ver con el almacenamiento, que eso es una de las cosas que más se está estudiando y analizando como tal. Bien, también pregunta: ¿es mucho el consumo de energía eléctrica para generar la electrólisis frente a la cantidad de hidrógeno liberado? Sí, más o menos, creo que sí. Como vimos ahí en la ecuación, si quieres les muestro,
sí, se requiere cierta cantidad de electricidad y también de cantidad de agua, pero básicamente electricidad. Y tiene que ser, en el caso del hidrógeno verde, tiene que ser renovable, o sea, a través de la eólica y la fotovoltaica, básicamente. Bien. Y por último, pregunta, ¿qué análisis se hizo frente al posible impacto que puede generar en un futuro el consumo de hidrógeno como fuente de energía? Eso se está estudiando y por eso es la creciente interés en desarrollar las energías renovables y cada vez que sea mayor la cantidad de hidrógeno que se genera a través del hidrógeno azul o a través de poder almacenar el CO2 y el hidrógeno verde. O sea, sí tiene un impacto, pero el impacto es básicamente, es costoso generar el hidrógeno azul también porque el almacenamiento tiene un costo y el costo del almacenamiento es alto, pero realmente lo que se está evaluando es más que todo a nivel de poder descarbonizar la economía, o sea, reducir las emisiones. Es una de las cosas que más se está tomando hoy en cuenta dentro de los objetivos del Acuerdo de París y objetivos de los diferentes países a nivel mundial. Bien. Por otro lado, Gastón Violato dice, comentabas, Sonia, sobre el almacenamiento de hidrógeno en los yacimientos de petróleo y gas depletados. ¿También tiene potencial para ser utilizado en la recuperación terciaria en yacimientos actualmente en producción? Realmente el que más se utiliza para recuperación terciaria es el CO2. El hidrógeno no creo que esté previsto y no, realmente los papers que he evaluado o que he leído no hablan de utilizar el hidrógeno como para recuperación mejorada. Realmente no. Más que todo como almacenaje para poder ser utilizado como fuente de energía, pero no para recuperación mejorada de petróleo. Creo que sería bastante costoso como tal. Bien. Agustín Arietti pregunta, ¿el agua que se utiliza para la generación de electrólisis debe ser solo agua dulce? No, creo que se puede utilizar con cierta cantidad de sales y si no, se instala un desalinizador. O sea, Bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Bueno, para cerrar, desde el capítulo queremos agradecerte nuevamente, Sonia, por tu colaboración y participación para con las actividades que se están realizando y agradecer también a la Universidad Nacional de Córdoba, que hace posible generar estos espacios académicos. Gracias a los asistentes por participar y los esperamos en el tercer encuentro el día jueves 9 de septiembre, titulado Carbon Capture and Storage y Carbon Capture Use and Storage, a las 15 horas Argentina. Recuerden que el encuentro del día de hoy será subido en la carpeta Drive del capítulo, disponible en la biografía de Instagram. Muchas gracias. gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Buena, quedamos nosotros. Ahí saqué todos los que no se habían ido. Agus, desconecta la grabación.